ministro, economista y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Comparte con nosotros Melanio Paredes. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Muy complacido de tenerte al lado y a todo este equipo magnífico. Gracias a usted por aceptar la invitación y hablar un poco de todo. Mi primera pregunta sería con relación a la auditoría que se le realizó al periodo 16-18. Como usted fue ministro de Educación, en este caso se le hace una auditoría a Navarro y a Amarante Barrett. ¿Cuál es su parecer sobre las inobservancias? Tú lo has dicho, inobservancias. Hay, digamos, irregularidades en una auditoría que pueden ser o implicar tipos penales o pueden ser inobservancias o fallas administrativas. La ley establece que se le envía, una vez esté el borrador terminado esa auditoría, se le envía al incumbente para que haga las observaciones del lugar o acepta las inobservancias y fallas administrativas, lo cual implica un mandato para que se corrijan esas inobservancias o fallas administrativas y se somete, digamos, si es durante el periodo. Lamentablemente aquí las auditorías llegan cuando ya el ministro ni se recuerdan de él. Pasó lo mismo conmigo. A mí me hicieron una auditoría y salió en el 2014. Yo había salido en el 2011. Y presentaba precisamente ese tema de inobservancia o falla administrativa. Como por ejemplo, que un determinado ingreso no se registró en la fecha indicada. O que unos pagos, una retención que había que hacer por contrato de obra a particulares, a terceros, había que hacer una retención de impuestos internos y no se reportó. Ese tipo de fallas yo pienso que no generan escándalo. Si fueran de tipo penal, ya sí, entonces yo me preocuparía. Bien, Obniel. Profesor, ayer el PLD hace una actividad donde sigue con su proceso organizativo. Sin embargo, muchos de nosotros nos preguntamos qué pasó que el PLD aparentemente se perdió en el camino. O sea, cada acción que hace sale una acción negativa. O sea, algo positivo que quiero hacer, algo negativo. PLD gobernó 16 años continuos, construyó muchas obras, hizo muchas cosas positivas, pero aparentemente del 20 en adelante ha empezado un proceso de pérdida de su identidad o pérdida de su camino. ¿Qué es lo que está pasando en el PLD? ¿Qué pasó ayer? Aparte de lo positivo. Renunció dos personas renunciaron. Bueno, dos personas con puestos electivos. En un partido de cientos de miles de miembros afiliados, con competencia, lamentablemente entre los propios partidos, difícilmente tú puedas controlar esos hechos individuales. Tú lo has dicho. Nosotros combinamos un proceso con lo que se cierra el 10º Congreso. Eso permite que tengamos un secretariado orgánico con la secretaría que corresponden, un secretariado de políticas públicas que ya está haciendo labor de gabinete sombra y lo veremos ahora para el próximo 27 de febrero. Y tenemos la secretaría que conforman el gabinete de política con la sociedad, en relación con la sociedad, los gremios y demás, que es lo que nos permite estar cerca de los sectores, por lo que el PLD ha hecho siempre compromiso. Eso culminó ayer, que una persona que hace 2 meses había renunciado y que yo le reconocí un cierto liderazgo, fue incluso el vocero del partido en el último periodo con una representación de diputado importante, se vaya a Higüey. Y el mismo día en que estamos nosotros trabajando con el tema de la asamblea para elegir los secretarios, hagan un acto. Yo pienso que es una pobre decisión de un partido, y debo decir que yo estuve dentro de lo que impulsó Rescate RD. Fui de lo que entendía que debemos hacer todo lo posible por unificar la oposición. Pero bueno, si aquí hay sectores que por los egos, por lo que fuera, persisten en mandar mensajes ajenos al objetivo que hoy se advierte y se percibe en la sociedad dominicana de un cambio al cambio, allá ellos. Yo sí te puedo decir que ese ex vocero de nuestros diputados, que fue nuestro último candidato a senador, obtuvo 27,000 votos aportados por el PLD y 12,000 votos aportados por la Fuerza del Pueblo. Y estuvo apenas 3,000 votos de ganar la senaduría. ¿Se justifica lo que hizo? Yo lo respeto.
Sí debo decirte que ni siquiera la familia se llevó con él. Ahí hay un tuit de un hijo de él, objetando, miembro del partido, objetando tal decisión. Entonces, o sea, ustedes no reconocen que hay una crisis, que el PLD del 20 en adelante, de tener la cantidad de votos que sacó, sacar 400,000 votos ahora, no hay una crisis. He sido de lo que ha sostenido en un proceso de evaluación interna que se hizo y que en su momento también deberá ser tomado en cuenta para el diseño de las políticas hacia el 28, que el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido 2 grandes bajones en su historia de 51 años. Y lo dice una persona que ha vivido todos esos años. Ese primer bajón fue en el año 1994, cuando, habiendo ganado las elecciones como partido individualmente en el 90, no fuimos capaces de articular una política que nos legitimara ante la población ante el arrebato de esas elecciones. Y esa posición el pueblo la interpretó como cobardía. Recuérdate el estribillo, Peña Gómez no es Juan Bosch, y ganó. Bajamos a un 13%, después de haber obtenido la mayoría de los votos en esas elecciones de 1990. Y el segundo es que después de haber obtenido una votación histórica con Danilo Medina en el año 2016, caímos a un 38% en el 20 y a un 10% en el año 2024. Y eso significa que tampoco pudimos nosotros, ante los embates con la salida del poder, articular una política frontal, y fue lo que yo demandé, una posición frontal, que la población pudiera ver que ante el fracaso de este gobierno, el último referente hacia donde hay que mirar son los gobiernos de Danilo Medina. Entonces, que el partido no articulara eso, están esos resultados. Ahora, eso no quiere decir que, como pasó en el 94, no podamos hacer como el ave fénix y remontarnos para ganar las elecciones en el 28. Bajamos un 13% en el 1994 y subimos a un 38% en primera vuelta y a un 51% en segunda vuelta en el año 96 para ganar las elecciones. La política es eso. La política es eso. Entonces, hay hechos individuales que yo soy el primero en reconocer. Mientras haya personas saliendo de un partido, no es una buena señal. La garantía de que nosotros volvamos al poder es que podamos unificarnos alrededor de una candidatura que concite el respaldo de amplios sectores de la población, no solamente de la masa crítica de PLDistas, y que podamos acompañar al pueblo en sus luchas con un gobierno que lo ha defraudado. Sí, buenas tardes, Melanio Paredes. Bienvenido al Panorama de la Tarde. En el 2018 se hicieron las pruebas PISA, el promedio general dio 334. Para el 2022 volvieron y se hicieron y sacamos 350 de promedio. El gobierno actual se adjudica ese aumento y ese pequeño logro que hubo en el aumento en la prueba PISA. El PLD gobernó 20 de los últimos 28 años. Ha dominado la ADP también en la gran mayoría de años. Bajo Eduardo Hidalgo, un miembro del PLD, y es diputado. Pero siguen las deficiencias en la educación en el país. Es notorio que todavía tenemos muchas deficiencias. ¿Cree usted que el PLD es el culpable de este fracaso en la educación del país? No, es la sociedad dominicana. Todos los actores que de una forma u otra intervenimos en el quehacer político. Yo te puedo señalar que desde el 1992, el primer plan decenal, hasta ahora, con el plan Horizonte que acaba de aprobar el Consejo Nacional de Educación, tenemos 30 años de planeamiento estratégico en materia educativa. Es el área de políticas públicas más planificada. En el año 2005, el presidente Fernández de entonces obtuvo una asistencia de técnicos de la OSD para hacer un diagnóstico del sector educación de manera global. Yo participé de ese estudio siendo director de Infotet y luego me tocó aplicar las políticas de ese tercer plan decenal 2008-2018 y fue un examen, insisto, de marca global que establecía claramente dónde estaban las deficiencias, dónde estaban las dificultades para que podamos encontrar el camino de una educación de calidad.
Número uno, la falta de continuidad de las políticas públicas y particularmente de la política educativa. Independientemente de que es el área mejor planificada del país, no ha habido continuidad de las políticas públicas. Yo le di seguimiento a 10 políticas que definió el plan de Senay, que me dejó la maestra Alejandrina Germán, pero a mí me sustituyó y nadie siguió el derrotero que habíamos iniciado y te estoy hablando de una administración de mi gobierno. Y luego vinieron 2 ministros más y definitivamente no había continuidad. Cada ministro es un librito en educación. Y en este gobierno podemos decir ¿Quién nos sustituyó usted? Josefina Pimentel. Y en este gobierno debo decir que serán 8 años de fracasos, lamentablemente. Yo tenía algunas expectativas ahora por un relanzamiento de la política, pero están hablando de una fusión de ministerios sin que ningún estudio haya dicho que la panacea o que el camino es la fusión de los ministerios, porque si bien es cierto que hay en Latinoamérica, generalmente el sector de educación está bajo una sola sombrilla, eso no hace la diferencia. Ahora mismo en España acaban de crear el Ministerio de Investigación, Desarrollo e Innovación. Señores, estamos entrando en la 5ª revolución industrial. Con la inteligencia artificial, el tema de innovación será fundamental. Entonces, tú no puedes reducir a un viceministerio del MINER con toda la carga que tiene encima y que se hace insostenible. Hoy hay un estudio en Diario Libre sobre el costo por estudiantes anuales. Ese costo, que es traído por los moños, reúne todas las ineficiencias que arrastra el sistema educativo. Aquí, hasta que no tomemos la escuela como un modelador de la inversión educativa, tú construyes una escuela y tú tienes que decir que si tiene 3 docentes, tiene un empleado administrativo. Aquí los empleados administrativos están compitiendo con los docentes. Y eso es una deseconomía, una ineficiencia craso. Y esa escuela, ese centro, necesita servicio, necesita avituallamiento, necesita docente, necesita asistencia a los alumnos y es quien debe pautar la inversión educativa a futuro. Y que hagamos entonces una evaluación por actores. ¿Cuál es el rendimiento de los alumnos? ¿Cuál es el desempeño de los docentes? ¿Cuál es el rendimiento en términos de eficiencia de los gestores? ¿Y cuál es la participación de la familia? Entonces, cuando tengamos eso, podremos analizar en términos estructurales, ¿dónde ha estado el fallo de la educación dominicana? Yo le hice la pregunta de que si el PLD era el culpable o los gobiernos del PLD. Usted me dijo que no al principio, pero luego me dijo que los gobiernos PLD no continuaron políticas públicas que debieron de ser continuadas por los ministros del PLD y de sus gobiernos. Yo ahí como que no entendí mucho. Pero por eso yo no soneré a mi partido. Tú me dices si éramos culpables. Yo digo, todos hemos sido culpables. Lo dije, y voy más allá. Tú hablabas de la prueba PISA. Eso es un disparate. En el 2015 yo se lo dije a Danilo Medina. Las pruebas PISA miden literacia. ¿Qué literacia? Conjunto de sabores formales y no formales de un adolescente cuando cumple 15 años. O sea, eso no se lo puede arrogar un solo gobierno. En 15 años tú puedes medir el desempeño de varios gobiernos. Entonces, no es la prueba PISA la determinante. La prueba PISA es una galería de los países desarrollados para mostrar competitividad. No puede ser la herramienta para medir el desempeño de los estudiantes dominicanos. Por un asunto elemental, donde fallamos en República Dominicana, lo dicen las pruebas regionales y lo dicen las pruebas diagnósticas de 3er y 6º grado, es en la capacidad de lectoescritura de nuestros alumnos. Es el tema de la lectura comprensiva. Y se ha dicho que para aprender matemáticas o aprender ciencia, primero hay que aprender a leer comprensivamente. Si no leen comprensivamente, no tiene sentido. ¿Tú sabes qué se quemaron los muchachos en prueba PISA en el 2015? En los mandatos. No entendían los mandatos, porque si tú no sabes leer comprensivamente, te va a quemar en el mandato, no en el contenido de la prueba. Gustavo. Profesor, yo iba a hablar de política, pero pienso que es más importante hablar de educación. Y yo entusiasmado por eso. Sí, porque creo que uno de los grandes problemas nuestros, además de la corrupción, es la educación. La ADP, el sindicato de profesores, dirigido por un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, se opuso la semana pasada, casi convocando a huelga,
exigiendo que el nivel, el puntaje para evaluación de los docentes fuera el más bajo posible. ¿Es ¿Cómo ve usted eso desde el punto de vista de su historia como educador y de su militancia dirigencial en el PLD, que un dirigente del PLD esté proponiendo y peleando para que la mediocridad se entronice en la educación? Le voy a pedir, pues yo quiero que hagamos un ejercicio de pedagogía comunicacional. De acuerdo. Adelante. Porque aquí hay medios de comunicación que han satanizado ese acuerdo. Y yo estuve ahí como pasado incumbente de la ADP y como pasado ministro. Y respondo por lo que ahí se hizo. Pues vamos a darle, como dice el pueblo. Hay unos cuadros, por favor, si en producción me lo ponen, para que podamos, y quiero que mi alumna destacada me ayude a hacer unos cálculos para determinar qué representa el 65, Ay, profesor, eso no que me de lo- ninguna manera es un puntaje. Pero le quiero preguntar antes de que usted hable de eso. ¿Usted Ajá. forma parte actualmente, es miembro o usted encabeza, creo, algo de la Asociación de Profesores? No, lo que pasa es que los pasados presidentes o secretarios generales de ADP, el sindicato le abre un espacio, Ok. como miembros habitan. Ya, Y entonces, en los últimos tiempos, hemos estado interactuando como mediadores para poder subsanar conflictos que no tienen sentido de que se produzcan, pero que la tosudez con que muchas veces manejamos los conflictos en este país lleva a la interrupción de docencia, con lo que yo no estoy de Sí, acuerdo eso es verdad. bajo ninguna circunstancia. El tiempo de la escuela es un tiempo sagrado. En mi gestión le ve a carácter misional. Recuérdense la misión 1000 por 1000. Que va a haber 1000 horas de docencia en calidad y 1000 horas de docencia en cantidad. Porque cuando llego al ministerio, en Ucamaima nos presentan un estudio que se había hecho de que en República Dominicana se daban 450 horas de docencia. En Japón en ese momento daban 1200 horas de docencia. Entonces nos planteamos a nivel misional el lograr 1000 horas de docencia, no solo en cantidad, porque también tener la jornada extendida para que los niños en la tarde estén mirando el ombligo, no. 1000 horas de docencia en calidad y 1000 horas de docencia en cantidad. Entonces, por eso, lo primero es que yo he hecho crítica pública al gremio, porque no se puede paralizar docencia por cualquier cosa. La semana pasada paralizaron la docencia en San Francisco de Macorís. Bueno, es un crimen y ya lo estableció una comisión de los Ministerios de Educación Superior, de Salud y Agricultura y Medio Ambiente, más que Educación Superior, de MINER, de Medio Ambiente y de Agricultura, de que esos pesticidas no pueden administrarse de manera a cielo abierto y donde hay escuelas. Entonces, si en Las Guaranas fumigaron y eso afecta la vida de alumnos y de docentes, paralicen las labores en la escuela de Las Guaranas. Pero si en Pimentel y en Castillo no se fumigó, no hay que paralizar las escuelas en Pimentel y Castillo. ¿De acuerdo? Exacto. O sea, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Miren, si me permite, por favor, en producción, el primer cuadro. El docente, el primero, ese no, el docente entra al sistema, todos los docentes entran, el anterior a Ese, el que el profesor está mostrando. Adelante. Exactamente. Exacto. ¿Cuál es la forma en que se reclutan a los docentes dominicanos? Mediante un concurso de oposición y una prueba de aptitud de conocimiento. Ahí sí tú puedes hablar de que un maestro que no tenga el puntaje no puede ser contratado. No me la dejan todavía. Entonces, la segunda fase es la inducción. Ustedes ven ahí ese cuadro amarillo, después del óvalo, el siguiente, la inducción. La inducción es cuando el director o los técnicos del distrito introducen al maestro, lo orientan. Usted va a trabajar en tal curso con tales o cuales herramientas. El tercer paso es evaluación de desempeño. El siguiente, evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, conforme la ley y el estatuto, se da cada 3 años. Y entonces, cuando tú evalúas, hay 2 posibilidades. Si el maestro es deficiente, se manda a reeducarse o a capacitarse. Y no tiene ningún tipo de derecho. Si el maestro reúne condiciones de mejorable arriba, entonces se le establecen unos incentivos y aún así también pasa por un proceso de actualización. Ahí viene lo que llaman la certificación docente, cuando es primera evaluación arriba, y la recertificación cuando ya la evaluación ha pasado por 2 senderos. Me ponen los otros. Para la evaluación se toman en cuenta unos estándares que están definidos en una normativa del 2014. Y me pueden poner el siguiente cuadro. Esos estándares te dicen a ti que
hay dimensiones que se evalúan. ¿Cuáles son las dimensiones? Bueno, puede ser la manera en que el maestro conoce, hace y valora su trabajo en el aula. Y eso implica, para no ponérselo muy grande, pasarme el cuadro de los factores. El cuadro de los factores. Hay 5 factores a evaluarse de donde sale el puntaje de 65. Por favor. Es ese, profesor, ¿no? No, el siguiente. El siguiente. Ahí está el siguiente. El cuadro que tiene todos los valores. El último. El cuarto cuadro. Hay 5 factores a evaluar. Y aquí quiero que hagamos el ejercicio pedagógico. No es ese. Está en azul. Está en azul. No es ese. El que tiene los cuadros azules. Sí, es ese, profesor. No, ese no. El que va después de ese. Es uno que tiene unos cuadros con un puntaje que dice observación de clase. Pásaselo a uno de ellos para que lo tengan aquí en pantalla y hagamos el ejercicio del cálculo. Tampoco para es que ese. entendamos. No, tampoco es ese. Es uno que está en blanco y negro. Parecido a este, mira. Parecido a este. Así. El cuarto cuadro. Creo que te lo mandé. Bueno, es posible que no lo tenga. Bien, pero vamos a hacer el ejercicio. Observación de clase. Un técnico va al aula y se pasa 1 hora observando la manera en que el profesor imparte su clase e interacciona con los alumnos. Eso tiene un puntaje. ¿Cuál es el puntaje? 35 puntos. Para su evaluación. Pero eso es subjetivo. No es subjetivo. No es subjetivo. Ese técnico lleva cuál es el diseño curricular. Okay. ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las lecciones que tiene que dar el profesor ese día? ¿Usted pone a escribir a esos Ahí- profesores, por ejemplo? ¿Usted lo ponen a escribir cuando lo están seleccionando? No, es que lo ponen libre. No, yo se lo pregunto, porque la cantidad de profesores con faltas Ahí ortográficas viene. es horrenda. Es el tercer y entonces factor. te dicen que sí, que son profesores. Es el tercer factor. Ok. Entonces, observación de clase tiene una puntuación de 35 puntos. Segundo aspecto, planificación de clase. El profesor tiene que tener, como si fuera una bitácora, en todas las lecciones que le corresponde dar en el año, para la semana X que tenía planificado trabajar con sus alumnos. El mismo técnico es el que evalúa eso. El técnico evalúa a ese profesor. Que es un técnico del distrital. Sí, y en ocasiones una comisión. Ok. Una comisión, no solo una comisión. Esa planificación de clase tiene un valor de 15 puntos. El tercer aspecto es la evaluación de su supervisor, el director, y cuando no sea un director que no se ocupa del tema pedagógico, hay un coordinador pedagógico. Eso tiene un valor de 20 puntos. La evaluación de los pares. Hay un profesor del área, si es de idioma o si es de ciencia, que da clase en otro curso, que tiene que dar una evaluación. Ustedes podrían estar el elemento de compañerismo. Bueno, está esa subjetividad, pero es la evaluación de un par. Estamos hablando de 4 factores. Y está la evaluación de las competencias profesionales. Por ejemplo, eso es una prueba o un careo. Tú estás dando hoy física. Bueno, conocíamos que el movimiento de la Tierra tenía 2 movimientos, rotación y traslación. No, son 4. Porque aparece un niño, como apareció uno, que dice, no son 2 los movimientos de la Tierra, son 4 los movimientos de la Tierra. Entonces, ese técnico le va a preguntar a ese docente la competencia que ese día él tenía como objetivo específico de su clase que el muchacho adquiriera. Si esa competencia, que son 7 competencias fundamentales, si estamos en primer grado, esa competencia debe ser comunicativa, porque lo central ahí es la lectoescritura. Entonces, esa comisión indaga si ese profesor tiene esas competencias. Y ese es el quinto factor. Pongamos que de los 35 puntos de la observación de clase, tiene 2/3. Se supone que de 3/3, y tú tienes 2/3, tiene un cierto dominio, ¿o no? Claro. Bien. ¿Cuántos son esos? Son 23 puntos. Y si tú le calculas cada uno de esos factores... Profesor, ¿eso es mediocridad? No es mediocridad. No. ¿Por qué? Porque... 23-35 es poco. No, óyeme, estamos hablando de 2/3 partes. Sí. Y cuando tú lo englobas, si sacó 2/3 partes en cada uno de los factores, tú llegas a 67. Okay. ¿Qué es lo que ha establecido el acuerdo? Que un profesor que acumule 67 puntos está en la escala de mejorable, puede buscar la excelencia, y entonces se le pone un 7% de incentivo, a partir de lo cual los demás sí tienen otro incentivo. Quiero decir con esto, señores, que en la escuela, para lograr los aprendizajes, hay varios factores.
Y le pongo una infidencia. Yo fui con toda mi carga de entusiasmo a una escuela en la Altagracia. Por el tema de la movilidad social y económica, las escuelas están superpobladas. Yo voy a una escuela básica de Higüey y voy a un cuarto grado, 56 niños, sin luz eléctrica, sin agua potable, y esa profesora desencajada, con 56 carajitos, dando carpeta. Entonces, tú tienes que evaluar todo eso. Tienes que evaluar la competencia específica del docente, pero también la evaluación del contexto. Y la familia. Finlandia, primer lugar en PISA, tú que hablabas de PISA, ¿tú sabes a qué edad reciben los niños? A los 7 años. ¿Por qué? Porque la población de Finlandia es una población con un alto nivel de escolaridad y la educación inicial la da la familia. Aquí no mandan los muchachitos. Las madres que se hacen madres a los 13 y 14 años, Sí, claro. Los crían las abuelas y las tías y se los mandan a la escuela. 40% de hogares monoparentales. Entonces, los maestros no son victimarios, son víctimas de una mala educación. Profesor, y de un entorno que no ayuda mucho. por cuestiones de tiempo tenemos que continuar con las preguntas. Sí. Javier. Yo voy a volver a la política, maestro, luego de su intervención excelente sobre el tema de educación. Usted en el año pasado, alrededor de junio, julio, agosto, se refirió varias veces al tema interno del PLD de que debe de ir del discurso a la práctica y que el partido tenía que volverse autocrítico. Quisiera decirle luego ya de pasado un buen tramo de tiempo, desde su perspectiva, ¿ha sido el PLD, ha pasado del discurso a la práctica y ha tenido la capacidad de ser autocrítico, de evaluarse internamente para volver a conectar con la sociedad? Está en proceso. La primera fase del 10º Congreso fue una evaluación crítica y autocrítica interna. Lamentablemente, y por el nivel de la democracia en este país, no hay la cultura de hacer pública las autocríticas. Entonces, esa autocrítica ahora va a mano de la nueva Secretaría de Evaluación y Control que se eligió un titular ayer. Bajo ese predicamento, todos esos formularios, porque evaluaron todos los organismos del partido, evaluaron desde el tema de la participación electoral, el rol del candidato o los candidatos, se evaluó el desempeño del partido en materia oposicionista, se evaluó la cercanía o la vinculación del partido con los frentes de masa, o sea, todo eso está ahí. Entonces, ahora viene sistematizar ese proceso de evaluación y, a mi modo de ver, no se ha decidido, pero se formuló buscar también el juicio de expertos, que personas, no del PLD, porque cuando tú te caes, te paras rápido y te preguntas si te duele, tú dices que no te duele. O sea, busquemos el juicio de expertos, busquemos unos especialistas, preferiblemente inclusive extranjeros, que hagan la mirada ciudadana a dónde ha estado la falla del PLD, que ha llevado a que cayera estrepitosamente su participación popular en las elecciones. Buenas tardes, profesor. ¿A qué cree usted que se debe que durante los 8 años del presidente Danilo Medina se crearon 18,000 aulas y que a 4.5 del gobierno del actual presidente Luis Abinader apenas se hayan construido 1.600 aulas? Efectivamente, yo, aunque no, como me hacen la pregunta, no voy a exonerar las culpas que podamos tener en materia de logro de aprendizaje, hay que reconocer, primero, que el gobierno de Danilo Medina cumplió con una petición popular. Estuvieron las sombrillas amarillas y la coalición digna por una educación de calidad en las calles, y presidente Medina a partir del 2013 ejecutó el 4% con inversión educativa. Eso hay que reconocerlo, y lo estuvo aplicando en alrededor de un 98 al 99% todos sus años hasta que entregó el poder en el año 2020. No así la nueva administración, que en promedio aplicaron alrededor de un 3.70, 3.75, tuviendo subejecución por un monto de unos 25,000 millones como el año pasado. O sea, escúcheme, profesor, o sea que no se cumplió con el 4% de la educación. Este gobierno no ha cumplido, en los 5 años que tienen el poder, no ha cumplido en ninguno de sus años. Pero eso es violatorio a la ley, entonces. Así es. Entonces se habla mucho, pero no se examina eso. Y peor aún Como violatorio. con el siguiente dato.
El pacto educativo. Que 3.98 ellos, entonces también es violatorio. No, porque ahí está el tema de ponderación del PIB. Recuérdate que el PIB es un número que establece el Banco Central en función de una serie de variables. Pero 3.98, 3.99 es 4%. O sea, los otros elementos cuando se hace ya la validación un año después. Pero en términos de la presupuestación se asignó eso. Lo que pasa es que luego una serie de variables, por ejemplo, ahora este gobierno dice que no debe lo que debe porque el PIB ha subido. Entonces, así no es. Usted cogió una cantidad de dólares en términos netos prestados y usted ha aumentado el endeudamiento externo en más de 40 mil millones de dólares. Que el PIB sube otra cosa. La relación del PIB por dólares prestados es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme la programación que tenía la gestión de Danilo Medina, al 2030, al término del pacto educativo que se firmó en abril del 2014 y que el presidente Luis Abinader fue signatario, porque en la participación nosotros le hemos dado participación a todos los partidos, no como se hizo ahora. Hasta por un plan Horizonte, a mí no me consultaron, me lo presentaron, pero no me consultaron. El presidente Luis Abinader, en ese momento, dirigente principal de oposición, fue a Palacio y firmó el pacto educativo. Al 2030, la cobertura en primaria debía estar cubierta. Concluir, profesor. La cobertura inicial debía aumentar a un 90%. La cobertura en media debía estar en 100%. ¿Qué ha pasado? Debían construirse 10.000 aulas en los 4 años pasados. Se construyeron 1.700 aulas, Lanfranco, para responder. 1.700 de 10.000 aulas. ¿Por qué? Porque la ineficiencia y los cambios que han habido en un mismo gobierno impidió que pudieran satisfacer. Eso está igualito que las 37.000 viviendas que iba a crear Luis. Yo no le veo lógica que un gobierno llegue, se estén dando clases virtuales y esté construyendo obras al mismo tiempo, de escuelas. Hasta el 2021. Eso fue un año. Eso fue un año. Ese fue el año del encerramiento. Pero compraron zapatos escolares dando clases virtuales. ¿No te olvidas? Bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Y muchas tablets que no se sabe dónde están hoy. No, la tablet virtual, obviamente. Bueno, pero ya no tienen ningún uso. Están jugando casino con ella los muchachitos.